les agradezco muchísimo su presencia en este congreso y vamos a iniciar con nuestra tercera sesión del día de hoy, donde vamos a tener el honor de contar con la participación de nuestra querida doctora Gavina Villagrán, quien además de ser una de las pioneras en introducir todas estas prácticas del entrenamiento de la atención, del mindfulness y de las prácticas contemplativas a una de las más importantes universidades de México, la UNAM, ha sido un pilar fundamental en la organización de este congreso, así es de que mi profunda gratitud a la doctora Gavina por todo el apoyo que nos ha dado también. Y bueno, ahora les leo su semblanza. La doctora Gavina Villagrán Vázquez es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, en donde realizó estudios de licenciatura en Psicología Educativa, de maestría en Psicología General Experimental y doctorado en Psicología Social. Actualmente está adscrita a la División de Estudios de Posgrado e Investigación con 30 años de servicio. Es consejera universitaria en la Comisión de Igualdad de Género de 2016 a 2022. Es cofundadora del Programa de Ecología Humana de la Facultad de Psicología, plataforma desde donde se organizan actividades académicas que invitan al conocimiento y la práctica de la atención consciente y el fomento de la ética. Y estas actividades de difusión son el Coloquio de Atención Plena, Teoría y Aplicaciones, el Seminario de Atención Plena, Teoría y Aplicaciones y el Congreso Internacional de Psicología Contemplativa. Asimismo, desde 2008 lleva a cabo talleres de atención plena y conciencia corporal. Es coautora del libro Manual de Atención Consciente y Conciencia Corporal, publicado por la Facultad de Psicología de la UNAM en 2017. Y bueno, sin más, le damos la bienvenida a la doctora Gavina. Muchísimas gracias, Samira. Y bueno, antes de iniciar, yo quiero agradecer a las maestras Carolina Terán, jefa del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Xochimilco, y por supuesto de nuevo a la maestra Amira Valle por esta oportunidad de participar en el primer Congreso Internacional de Sociedad, Educación Emocional y Mindfulness. Creo que la UAM está siendo de verdad, pionera en este tema dentro de la propia universidad. Y bueno, les agradezco muchísimo. La conferencia de hoy es sobre mindfulness y una alternativa para la promoción de la salud emocional. La salud emocional como un problema de salud pública y mindfulness como una oportunidad dentro de las muchas oportunidades que se generan para la mejora de la salud en su acepción más amplia, y me refiero a la propuesta por la OMS, la cual, por favor, si pueden poner la primera diapositiva. Ok, pues continúo. Y bueno, hablaba de la definición que daba la Organización Mundial de la Salud, y como un estado de completo bienestar, la primera está bien. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La segunda, por favor, la segunda diapositiva. Bueno, a esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud también se le han adicionado otras reformas relacionadas con la igualdad de género, la paz, los derechos humanos y entre muchas otras. Creo que el mindfulness tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Y bueno, ahí tienen ustedes las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en la segunda diapositiva, ¿sí? Gracias. ¿Es esta? Creo que no, el anterior. La anterior, ok. Sí, sí, gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, la pandemia de COVID-19, pues, ha puesto en alerta a todas las naciones del mundo. Y todo esto a raíz de la movilidad de las poblaciones que ha incrementado potencialmente los contagios, ¿sí? O sea, todos los movimientos, antes quizá
las pandemias avanzaban muy lentamente, pero en esta ocasión, dada la tremenda movilidad en el mundo, pues más rápido hay contagios. Recordemos que el virus que fue detectado en China en 2019 es la segunda diapositiva. En 2019 en China fue detectado y en México fue detectado el 27 de febrero de 2020. Si recordamos para el 23 de marzo que en México es que se da inicio el confinamiento y todos podemos recordar cómo en las universidades pues dieron la orden de quedarse en casa. Y excepcionalmente se dejaron, digamos, a las personas que tendrían que cubrir muchos servicios para que las poblaciones pudieran continuar su vida pues de una manera más natural. El confinamiento hizo que los problemas de interacción y de salud mental se hicieran más evidentes y quizá hasta se incrementaron, con lo cual se hizo muy patente la necesidad de atender el tema físico y también mental. La siguiente, por favor. ¿Otra? Para julio de 2022, México cuenta con, creo que la anterior todavía, la tercera diapositiva. ¿La siguiente? ¿Esta? Yo creo que, no sé, la tercera diapositiva. Sí, creo que ahí es. La siguiente. ¿Dónde es? Las dos, tres, otra, eso ahí. La anterior, ahí, gracias. Para julio de 2022, México contó con, bueno, se contabiliza o se da la información que ocupa el 18º lugar en casos de casos confirmados de COVID-19 en el mundo, con 6.373.876 casos. Y bueno, pues ya muy recientemente viene la quinta ola de COVID-19 en México y los contagios se dispararon en un solo día a 20.959. Digamos que la pandemia pone en evidencia, o sea, la problemática de la salud física, pero también la salud mental, ¿sí? En un metaanálisis, en esa diapositiva les dejo la liga, ¿sí?, sobre la salud mental y el COVID en el mundo, publicado por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2022, que está dirigido a los proveedores de atención a la salud, investigadores responsables, políticos y a todos los interesados en este vínculo entre la salud mental y el COVID. Se señala que la depresión, la ansiedad, la ideación suicida y la violencia incrementaron de manera diferenciada por país. Ustedes podrán ubicar ahí todo esto. Y cabe destacar que una de las cosas que ellos mencionan es que la ideación suicida en México no se incrementó. Entonces, bueno, esa es una buena información o noticia. Por otra, no, está bien ahí. Por otra parte, el doctor Tedros Adhanom, que es director general de la Organización Mundial de la Salud, declara que el COVID, ¿sí? Más bien, perdón, hace una llamada de atención a todos los países para que presten más atención a la salud mental y hagan un mejor trabajo de apoyo a la salud mental de sus poblaciones. Y además señala, como ahí se los pongo, que la información que se tiene hasta ese momento es que apenas es la punta del iceberg de una serie de problemáticas alrededor del COVID. Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay un problema de salud pública que tiene que ver, sí, primero con la salud mental y también con la salud física. Todo el problema que tiene que ver con lo que ocasiona el confinamiento y además la enfermedad, la propia enfermedad.
la depresión, la ansiedad y la ideación suicida y la violencia. Y bueno, más lo que se acumule, ¿no? Todos los problemas de género, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos, bueno, pues que la Organización Mundial de la Salud en su propia constitución demarca los principios básicos que guiarán sus propósitos a nivel internacional. Y es así que manifiestan la importancia de contribuir para lograr la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos. Aquí algunos de ellos. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica. Bien, pues reflexionemos por un momento de esta manera cómo hay una necesidad de construir todo un esquema para lograr un bienestar físico y mental de nuestra cultura y dentro de nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Y a mí me gustaría destacar aquí y retomo, digamos, la problemática de la que se habló hace unos días alrededor del tema social. Recordemos que somos seres sociales y que estamos inmersos dentro de una subcultura o cultura que condiciona las formas en las que interpretamos la realidad, ¿sí? ¿Cómo interpretamos el COVID, la presencia? ¿Cómo interpretamos la muerte? ¿Cómo interpretamos el confinamiento? Todo esto tiene que ver con un ambiente y una cultura que nos va enseñando y la cual vamos tomando para poder expresarnos. Nuestros cuerpos y nuestra mente están mediadas por el lenguaje, las costumbres y las creencias de la subcultura en las que nos desarrollamos como seres humanos se expresan. Es importante destacar que como seres humanos tenemos una cadena de ADN correspondiente a la especie y además también tenemos con esto limitaciones en cuanto a nuestros propios sentidos, ¿sí? O sea, no podemos captar todo lo que hay, pero captamos lo que nuestro propio cuerpo permite. Nos desarrollamos alrededor de un medio ambiente de acuerdo a nuestra propia morfología y fisiología, con el potencial que nuestro propio organismo permite. Con tal cuerpo y tal mente humanas crecemos y nos desarrollamos dentro de una subcultura que nos indica en general la forma en la que debemos interpretar al mundo, ¿sí? Así deviene todo un sistema de entrenamiento a través del cual aprendemos a vivir y a sobrevivir, de tal manera que también aprendemos la forma en la que debemos reaccionar ante los estímulos o eventos que se nos presentan. Y consideremos que al nacer, y retomando todo lo que hemos visto en las conferencias anteriores, pensemos en nuestro sistema nervioso, que cuando nacemos, nuestro cuerpo es, o sea, en su más pura expresión, el sistema nervioso. Cuando sentimos hambre, frío o estímulos molestos, todo esto se experimenta como si amenazara nuestra vida misma. Digamos que es sería una manera muy natural de reaccionar de un sistema nervioso y que se siente amenazado. Durante el crecimiento y desarrollo aprendemos dónde, cómo y cuándo expresar las emociones, aquellas que son partes de nuestro sistema nervioso, y me refiero, y voy a referirme nada más a aquellas emociones denominadas como básicas por el doctor Paul Ekman: el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, la ira, el asco y la sorpresa. ¿Sí? Digamos que al nacer, o sea, todo lo que sucede en nuestro sistema nervioso es encendido o apagado, ¿sí? Se siente como si la vida se fuera a acabar. Y es así como el sistema nervioso termina parcialmente cediendo también a un condicionamiento cultural, y así es como se debe interpretar la realidad para sobrevivir. Cuando crecemos nos van enseñando cuándo, en qué momento y
cómo expresar nuestras emociones. Aprendemos frente a qué se debe tener miedo, alegría, tristeza, enojo, y reaccionamos frente a ello, y me refiero a reaccionar a un tipo de actos que no pasan por la conciencia, por un análisis profundo de la realidad, ¿sí? Es decir, en ese momento nosotros aprendemos a actuar con lo que el medio ambiente nos da, y me refiero a que nuestro sistema nervioso está condicionado, y si ustedes pueden recordar algún elemento de su vida cotidiana donde ni siquiera lo piensan, y no me refiero, digamos, a un momento de terremoto o a un momento de este tipo donde hay que correr, sino a no sé, alguien que se atraviesa por ahí, o alguien que te grita alguna cosa, alguna grosería. O sea, hemos aprendido cómo actuar. Nuestro sistema nervioso está condicionado para eso, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Esta? Sí. Ahora, la manera en la que interpretamos la realidad influye en la concepción de felicidad, dolor y sufrimiento. Y ya habló el maestro Tony Karam acerca de lo que se considera felicidad dentro de toda esta propuesta. Pero reflexionemos un poco, ¿dónde aprendimos lo que significa felicidad? La sociedad nos indica qué es lo que se necesita para ser feliz, y por lo general lo que se necesita es principalmente cosas que tienen que ver con el hedonismo, la satisfacción o el bienestar que provienen de los sentidos, ¿sí? Que es importante, sí, pero no no abandonarse, digamos, a esta felicidad que proviene de los sentidos. Algunas sociedades construyen a sus miembros para estar siempre en constante insatisfacción, debido a la no conquista de los ideales recomendados por la cultura como indicadores de felicidad o de éxito. Tenemos una cultura que nos dice que si no eres rico, guapo, alto, que si no tienes esto, que si no tienes lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso no es éxito, ¿sí? Y tampoco eso te va a llevar a la felicidad. Entonces, parece que construimos una sociedad para que constantemente esté insatisfecha, ¿sí? Bien, y un poquito para hablar sobre el hedonismo radical. Sostiene que todos los placeres físicos deben ser satisfechos sin ninguna restricción, mientras que el hedonismo moderado afirma que las actividades placenteras deben ser moderadas para que así aumente el placer. En ambos casos, el placer es la principal motivación de un comportamiento, o sea, la búsqueda constante del placer. En cambio, la eudaimonía o la felicidad genuina, que ustedes pueden revisar también en un libro de Alan Wallace, que se llama La felicidad genuina, la meditación como camino a la eudaimonía, ¿sí? Nos habla sobre el bien, que el bien compuesto de todos los bienes es una habilidad que basta para vivir bien. La perfección con respecto a la virtud, recursos suficientes para una criatura viviente, ¿sí? Digamos que esta propuesta de una felicidad genuina donde puedas disfrutar lo que hay y puedas estar bien cuando no hay, ¿sí? Lo que no hay. Sí, esto es como una contraparte a ese estado de felicidad hedónico, y pues ahí está la propuesta de Aristóteles, ¿no? Que designa la eudemonía como un bienestar mayor, ¿sí? La siguiente, por favor, ¿sí? Un poquito ahora, ¿qué es el mindfulness? ¿Sí? Pensemos que todo el tema tiene que ver con la salud mental y la salud física que te puede proporcionar el mindfulness como un recurso para gestionar tu bienestar. Y aquí tenemos, bueno, a Siegel, que menciona que la palabra mindfulness es una
palabra antigua, ¿sí? Y que viene del sati, que connota conocimiento, atención y recuerdo, que ya lo habíamos visto con el maestro Tony Karam, con más de 2.500 años de una tradición de esta naturaleza. Esta palabra se trajo posteriormente al inglés, ¿sí? Sati, y la primera traducción que se conoce fue la de Davis y Sere, citados también por Sigrid y Stan y Goldstein. Indican que mindfulness en sánscrito se le conoce como smriti, vocablo que deriva de la raíz smr, cuyo significado es recordar, señalar, que mindfulness o atención plena es un concepto presente en muchas de las tradiciones espirituales, tales como el budismo, el cristianismo, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos a Thomas Rhys Davis, que era digamos, un embajador inglés en la India, y entonces él era el traductor. Y él dice, pues, que rara vez reconocemos mindfulness y que fue elegido como una representación de Sati en un momento determinado, en el tiempo después de que se había intentado en otros términos, ¿sí? Y los cuales se encontraron pues inadecuados, ¿sí? Y ahí está el personaje que hace la primera traducción. La siguiente, por favor. Y bien, pues ahora desde el punto de vista digamos, de la psicología occidental también, pues William James, que lo cita Wallace, destaca que la atención, porque recordemos que en mindfulness se traduce como atención plena, y yo pensaría que una mejor traducción sería una atención consciente, porque la atención plena es, pues siempre estamos en la atención plena, aunque nuestra mente esté divagando, pero la atención consciente tiene, digamos, este punto de elegir de una manera voluntaria a lo que vamos a observar, ¿sí? Y James dice que, la anterior, por favor, sí, gracias, que atención es poseer tal facultad de atención estable, es un gran bono, lo que lo tiene, la persona que lo tiene lo puede trabajar con mayor rapidez y con menos desgaste nervioso y emocional. Y naturalmente puede, con entrenamiento y disciplina, obtenerla. La capacidad es probablemente una característica intrínseca de la individualidad. La atención es la raíz del juicio, el carácter y la voluntad. Y ya anteriormente se habían visto, digamos, se habían tocado los temas que tienen que ver con los desbalances, ¿sí? Y se hablaba justo del desbalance cognitivo, del desbalance atencional, del desbalance emocional, ¿sí? Y del desbalance cognitivo, que son, disculpen, temas que se trabajan dentro de toda esta propuesta de la psicología budista. La siguiente, por favor. Y bueno, también Alan Wallace, sí, al hablar de la atención, dice que, bueno, que cuando una mente no presta atención, sí, es una mente que está propuesta a la distracción y sucumbe a las aflicciones mentales, tal como es en el caso de las obsesiones o las rumiaciones relacionadas con la ansiedad y la depresión. Y aquí, bueno, de nuevo llegamos al tema que tiene que ver con la salud, con problemas de salud pública. La importancia de trabajar con la ansiedad, la depresión y también la felicidad genuina o la felicidad, que son los temas que la Organización Mundial de la Salud propone como temas relevantes. En otro ámbito también, digamos en el aspecto religioso, se habla que una mente que divaga cae fácilmente en la tentación y el pecado, ¿sí? Entonces, estas frases nos llevan a pensar que entrenar la atención es fundamental, y mindfulness tiene que ver justo con el entrenamiento de la atención, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí tenemos, y lo podrán reconocer, a Jon Kabat-Zinn, ¿sí?
que hace una definición sustancial importante, y además es uno, digamos, de los pioneros occidentales en colocar justamente todo el tema del mindfulness dentro de digamos, de la parte clínica de la que se ha hablado anteriormente, ¿sí? Aunque, bueno, la depresión y la ansiedad pues son temas que tienen que ver con la clínica y que también impactan a los sistemas educativos. Hay gente que se deprime, ¿sí? Y la depresión tiene que ver con el tema de la atención. Y Jon Kabat-Zinn pues ha utilizado mucho digamos, esta propuesta para introducirla con los temas que tienen que ver con enfermedades crónicas, y él ha desarrollado uno de los programas más importantes y más probados, digamos, en el mundo, que es el Mindfulness MBCR, que es la reducción del estrés basada en la atención plena. Y él tiene esta definición: la atención plena es una conciencia sin juicios que se cultiva instante tras instante mediante un tipo especial de atención abierta, no reactiva y sin prejuicios en el momento presente. Cuando se practica de un modo deliberado se denomina atención voluntaria, y cuando aparece de manera espontánea, como suele suceder cada vez más frecuentemente en la medida que se avanza en nuestra práctica voluntaria. Y ahí pueden ver práctica voluntaria, se llama atención sin esfuerzo. Y aquí es muy importante destacar lo que los neurocientíficos han hablado de estas dos maneras de funcionar de nuestro cerebro. Uno, un funcionamiento, digamos, el que le llaman por default o por déficit, que es donde la mente está con un diálogo interno, hable y brincando de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Y hay el otro tipo de funcionamiento que tiene que ver con esta atención dirigida, ¿sí? Con esta atención voluntaria. Y te dicen que cuando esta atención, digamos, se enciende, la otra atención por déficit se apaga. Pero este tipo de atención requiere, por supuesto, un entrenamiento, una práctica, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, lo que les quiero decir con todo esto es que el mindfulness, o sea, el nombre de mindfulness es apenas la punta del iceberg de algo que es mucho más profundo, y no solamente es atender al momento presente, ¿sí? O sea, no es mucho más que eso, ¿sí? La siguiente, por favor. Y bueno, o sea, un entrenamiento de mindfulness tiene que ver con prácticas de meditación, ¿sí? ¿Y qué es meditar? Pues familiarizarse con los aspectos positivos de la mente. Y como dentro de la tradición o de la psicología budista tibetana, pues ofrecen estos dos tipos de entrenamiento mental, ¿sí? Hay muchos más, pero bueno, estoy más familiarizada con estas propuestas, ¿no? Y ellos, el budismo tibetano te habla de dos tipos de entrenamiento: shamatha, que Wallace lo define como recordar sin olvido y sin distracción el objeto que se ha elegido para observar, ¿sí? Es decir, es esta parte de estar monitoreando. Cuando tú dices, bueno, pues voy a estudiar aquí este libro o voy a estar atento a este cambio, entonces es estar monitoreando y no olvidarte, ¿sí? Y no distraerte de la atención hacia el objeto que elegiste. Digamos que shamatha o samatha es un entrenamiento de la atención que podríamos considerar que es esta punta del iceberg que se le llama mindfulness, ¿sí? Pero es solo un entrenamiento de la atención. Y el otro tipo de entrenamiento, que es vipassana, que es una palabra pali que suele traducirse como una visión profunda, porque su objetivo es el de proporcionar al practicante una visión cabal del funcionamiento de las cosas y la comprensión de la naturaleza de la realidad, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos analizar la realidad, necesitamos tener
un entrenamiento de la atención para que nuestra mente no divague, sino que permanezca ahí analizando los temas que pueden ser de gran interés, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, shamatha también se le llama morar en calma por sus efectos pacificadores del sistema nervioso, ¿sí? O sea, cuando tú practicas mindfulness o entrenas tu mente para estar en un solo lugar, que por lo general, bueno, pues se utiliza en las primeras etapas la respiración como un elemento fundamental para entrenar tu atención, ¿sí? Y con esta práctica, pues que se busca que las personas mantengan la atención en el objeto sin distracción, de tal manera que una vez entrenada la atención, sea posible incursionar en un análisis más profundo de la realidad a través de la meditación vipassana, ¿sí? Entonces, ese entrenamiento de la atención, pues tiene, digamos, varios niveles. En una primera fase, que es un entrenamiento de una atención relajada, estable y con una claridad o viveza de la atención. Y aquí también se plantean, por lo general, cuál es el propósito de hacer esta práctica, ¿sí? ¿Qué intentas hacer con esta práctica? ¿Qué buscas al hacer esta práctica? Pero bueno, esta es la primera fase, digamos, que es solamente una atención relajada, y en esa atención relajada es cuando haces un escaneo corporal, ¿sí? Así, revisas tu cuerpo para ver si hay alguna tensión, pero también revisas si tu mente está relajada, porque una mente que tiene mucho diálogo interno dentro de toda esta, digamos, psicología budista, una mente que está divagando y está saltando de una idea a otra, es una mente que está en tensión. Entonces, buscamos a través de esta práctica relajar la mente y relajar el cuerpo, ¿sí? Y también, pues, que buscamos una estabilidad de esa observación de nuestra propia respiración, ¿sí? Observar. Y la viveza y claridad es traer, por supuesto, en cada momento tu atención al objeto que elegiste, ¿sí? Mantener tu atención ahí, en ese objeto. Es solo un entrenamiento. La siguiente, por favor. La segunda fase es una atención concentrada hacia el objeto específico, y ahí en esta segunda fase es donde tú observas el espacio mental. Es el lugar donde surge el pensamiento, donde transcurre el pensamiento y cómo desaparecen las ideas, las imágenes y los pensamientos. Esa es una segunda parte del proceso del entrenamiento de la atención, ¿sí? Entonces, en esta segunda fase, pues es también un entrenamiento metacognitivo para que observes que tienes tus propios procesos mentales. Y una tercera fase es tomar conciencia de que se está consciente. Y este también es un proceso metacognitivo de saber que tienes procesos mentales y que puedes apropiarte de los procesos mentales y que puedes apropiarte de esa función que tú eliges y que puedes, a través de un entrenamiento, decidir en dónde colocar la atención. Y digamos que la depresión y la ansiedad tienen los componentes de las rumiaciones, es decir, de un pensamiento que está en constante cambio, un pensamiento que no está en calma, ¿sí? Entonces, a través de todo este entrenamiento puedes lograr calmar tu mente, pero también calmar tu sistema nervioso, ¿sí? La siguiente, por favor. Una vez que ya, digamos, tienes un entrenamiento de la atención, que puedes mantener tu atención en donde tú quieras o donde lo que tú elijas, que puede ser un objeto o sin objeto. Entonces viene una segunda parte, que es la parte del vipassana, que, como ya había dicho, es una palabra pali que suele traducirse como una visión profunda, porque su objetivo es de proporcionar al que lo practica una visión cabal del funcionamiento de las cosas y la correspondiente comprensión de la naturaleza de la realidad. También al vipassana se le denominan las aplicaciones de la atención, ¿sí? La siguiente, por favor. Ya,
estamos casi a terminar, por favor. Estas 4 aplicaciones de la atención, me gustaría parar un momento aquí, porque se pensaría que la práctica, digamos que toda esta práctica de shamatha o vipassana no tiene nada que ver con el cuerpo, que es un asunto puramente mental. No es cierto. O sea, ¿con qué observas el cuerpo? Pues con la mente, ¿sí? Entonces, las aplicaciones que haces con tu mente es observar qué está sucediendo en el cuerpo, ¿sí? Entonces, en el cuerpo observas todo lo que el cuerpo te ofrece, la respiración, las posiciones, las emociones que están emergiendo, etcétera, etcétera. Entonces, Vipassana es un tipo de práctica para analizar de una manera profunda lo que está ocurriendo, ¿sí? En el cuerpo, vinculado con estas reacciones que aparecen, con los sentimientos, con esas cosas que tú dices me gusta, no me gusta o no me gusta, y con los estados de la mente, ¿sí? Y hablaron de los estados ordinarios como lujuria, codicia o la ilusión. ¿Cuántas veces no se ilusionan con una persona y después le echan la culpa a la persona de que no correspondió a sus propias expectativas, y entonces le echan la culpa a la otra persona de la ilusión que tienes de que la otra persona sea lo que tú quieres que sea? Y sufres porque no es lo que tú quieres que sea. O sea, es la ilusión. Entonces, eso es una mente ordinaria. Y los estados mentales superiores son los que cultivan, ¿sí? Los que producen estos estados mentales, digamos, de una felicidad genuina. Y ahí podemos ver amor bondadoso, la ecuanimidad, la compasión, la alegría empática, etc. Pero también, digamos que hemos visto a través de todo, digamos, de todas las conferencias, que esta es la raíz de lo que proponen dentro de sus programas, ¿sí? De ahí vienen. Esas son, digamos, que tienen sus propias meditaciones, el amor bondadoso, la ecuanimidad, la compasión y la alegría empática. Pero pues también se observan los obstáculos, ¿sí? Para, digamos, contemplar la mente, contemplar el cuerpo, contemplar los sentimientos. Y bueno, pues la siguiente, por favor, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos tener? Actualmente existen, digamos, propuestas de intervención terapéutica que tienen que ver con el trauma. Y el trauma es el cuerpo, ¿sí? El trauma, y se trabaja con el cuerpo. Es decir, toda esta propuesta, digamos, de Vipassana tiene que ver con toda esta propuesta de observar con tu mente lo que ocurre en el cuerpo, ¿sí? Y contemplar lo que está pasando. Entonces, y observarlo. Entonces, hay un funcionamiento de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. El cuerpo tiene otra manera de funcionar, tiene otra forma de funcionar, a diferencia de la mente. La mente funciona rapidísimo y el cuerpo es mucho más lento para trabajar, ¿sí? O para dar información. Pero qué bueno que nos dice cuando está enfermo, qué bueno que nos dice cuando están apareciendo las emociones, pero que necesitamos observarlas, ¿sí? Analizarlas de una manera profunda, de dónde vienen, cómo surgen. Y ahí es muy importante cómo dentro de una sociedad, dentro de la subcultura en la que crecimos, nos han enseñado cómo debemos actuar, es decir, nuestras emociones están condicionadas por la cultura, y es ahí donde tenemos que observarnos, donde tenemos que atender a lo que nos está pasando, y es el cuerpo el que nos va a dar la información. La siguiente, por favor. ¿Sí? Dios. Y bueno, nosotros hicimos en la Facultad de Psicología, hicimos una definición de lo que es el autoconocimiento, que tiene que ver con la información y saberes que de manera autorreflexiva tiene cada individuo sobre sí mismo, en relación con los hábitos y patrones de pensar, hacer, decir y sentir, vinculados con
las reacciones automáticas, las que se han conformado a lo largo de la vida y que no pasan por tus lóbulos prefrontales, ¿sí? Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Y la actividad mental relacionada con los pensamientos, las interpretaciones de las experiencias externas, internas, ¿no? Porque también recordemos que al cerebro le da lo mismo que algunos eventos estén pasando a que los estés pensando. Y sí, bueno, si han ido a la escuela y han pensado ya reprobé, igual van a sentir la descarga de la adrenalina en el cuerpo, ¿sí? Tan solo de pensarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo? De ahí también la importancia que tiene que ver en dónde colocamos nuestra atención, en dónde colocamos nuestra mente. Y bueno, el autoconocimiento tiene que ver con todo eso que sabes de ti, ¿sí? Todo. Y cuántas veces nos hemos encontrado con que otras personas saben más de mí, de mis reacciones, que yo misma, ¿sí? Entonces, esta propuesta es conocerte, conocer todo. O sea, ¿cómo sabes que estás teniendo miedo? ¿Qué reacciones hay en tu cuerpo? ¿Cómo sabes que tienes deseo sexual? O sea, ¿cómo? Porque el cuerpo te lo está diciendo. Él sabe cómo expresar lo que está pasando y con tu mente interpretas. Y el segundo concepto que es importante para nosotros, la siguiente, por favor, es la parte de la autorregulación, ¿sí? Es decir, ¿cómo definimos la autorregulación? Como la gestión interna y externa que cada individuo lleva a cabo para procurar su bienestar. El soma como un ser viviente de una manera asertiva, utilizando su autoconocimiento. Si tú no sabes, o sea, lo que te produce el enojo, entonces, ¿cómo vas a resolverlo? O sea, no sabes qué te está gatillando el enojo, no sabes qué te está gatillando nada. Entonces, tienes que practicar la atención plena o la atención consciente, hacer todo lo necesario para ello. La siguiente, por favor. Y bueno, pensemos que el objetivo de las tradiciones contemplativas es ayudar a los seres humanos a tener una vida feliz, saludable y equilibrada, y con un bienestar interno y externo, así como en el cuidado de la ecología. Y que la tradición budista trabaja para generar una ética que fomente la felicidad y el bienestar en los seres sintientes, así como para erradicar el sufrimiento. Y aquí es muy interesante, digo, en todas estas nuevas tecnologías cognitivo-conductuales, me sorprendieron, porque dentro de lo primero que leí de lo cognitivo-conductual es que se interesan ahora en el sufrimiento, ¿sí? Ponen ahora como un tema fundamental que hay que pues atender el tema del sufrimiento, cuando el sufrimiento es, digamos, dentro de toda esta propuesta de la psicología budista, es un tema fundamental, ¿sí? O sea, lo que se propone toda esta tradición es que la gente no sufra y que a través de las prácticas, de los análisis de que se hagan de lo profundo, pues vean, ¿sí? De dónde surge digamos, su sufrimiento. La siguiente, por favor, y voy a terminar rapidísimo. La siguiente. Y bueno, ¿cuáles son los principios de la realidad? ¿Sí? La transitoriedad, la interconexión, que los seres humanos conozcamos que todo está cambiando, que somos seres interrelacionados, que cualquier identidad que podamos aprender es transitoria, que nada existe y nada sucede de forma independiente, siempre hay causas, y hay efectos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y que el sufrimiento, bueno, afirmamos que algo del exterior generalmente nos trae sufrimiento y abrigamos la esperanza de que algo exterior nos libere del sufrimiento. Y la última. Bueno, la anterior, les recomiendo este libro para que vean que la Organización Mundial de la Salud está disponible
introduce todos los elementos que tienen que ver con esa propuesta mayor de mindfulness al campo del trabajo de la salud mental y física. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gavina, por tu presentación. Tenemos varias preguntas del público, entonces te las voy a empezar a leer. La primera de las preguntas se refiere a tenemos, ¿es atención selectiva el mindfulness? Sí, sí, tú eliges a qué prestar atención, pero creo que la elección tiene que ver también con la toma de conciencia, a dónde quieres poner la atención, tú eliges a dónde, ¿sí? Digamos que las clasificaciones que se hacen de la atención, pues es selectiva, abierta, qué sé yo, etcétera, etcétera, todas estas clasificaciones de la atención, pero de lo que es la práctica de la atención consciente es el ejercicio de la voluntad para atender a algo que tú quieres atender de manera específica. Muy bien. La siguiente pregunta es si existen clases abiertas o cursos para aprender mindfulness en el sistema Swayed. Espero, bueno, tenemos hay varios propuestas. Una está del Instituto de Psicología Contemplativa, da cursos, bueno, no son cursos propiamente dichos, pero sí son prácticas de atención plena, todo, no sé, lunes, miércoles y viernes, creo, de 9 a 9:30. Ahí pueden entrar. Espero pronto, estoy de sabático, espero ofrecer un diplomado que tenga que ver con la atención consciente y la conciencia corporal. Y sí, no recuerdo si alguien está dando cursos en la Swayed. Muy bien. ¿Qué quiere decir sin juicios? ¿Son solamente lo que llamamos crítica? Tiene que ver con la crítica y pues es un juicio. Creo que justamente tiene que ver con este tema de cultural que nos ha conformado un sistema de valores que nos dice esto está bien, esto está mal y qué sé yo, ¿no? Pero dentro de toda la propuesta budista es el pensar correcto. La psicología budista te dice el pensar correcto, el hacer correcto, ¿sí? No sabemos qué está atrás de lo que hagan las personas. Desconocemos lo que mueve a las personas a hacer lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, el tema es ¿a quién beneficia el juicio que tú haces? Cuando estás pensando mal de una persona, o sea, la persona no se va a dar cuenta, ¿sí? Simplemente vas a sentir malestar tú mismo en tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿hay otra pregunta? Sí. ¿El mindfulness sería la puerta que nos conduce a la meditación? Mindfulness, digamos que es la punta del iceberg de todo lo que está atrás de toda la propuesta, ¿sí? O sea, el mindfulness es un entrenamiento de la atención, pero es apenas la primera parte de la atención, ¿sí? Es decir, hay mucho más allá de solamente prestar atención al momento presente. ¿Es posible llegar a poner la mente en blanco? La meditación no se trata de poner la mente en blanco, se trata de que tú observes tu propio pensamiento, que es a través, digamos, de esta parte de la introspección, de saber en dónde está tu mente y saber qué está pasando por tu mente, ¿sí? Porque la mente, pues como dice el maestro Lama Tony Karam, si dejas la mente en blanco, se te va a quedar en blanco. Entonces no se trata de que la dejes en blanco, se trata de que tú elijas en qué pensar,
Sí, es decir, también los budistas hacen una analogía que los pensamientos son como cascadas. Entonces imagina que cada gota es un pensamiento entonces no puedes estar atendiendo a todo. Entonces igual a lo mejor eliges la gotita por ahí que está cayendo y esa es la que observas. ¿Sí? Y es el entrenamiento de la atención. ¿De qué manera implementar la psicología contemplativa en adolescentes y niños? Bueno, en adolescentes está el libro de Amira, ¿no? A mí que me encanta y lo súper recomiendo, ¿no? Y bueno, pues con los jóvenes creo que nosotros hemos trabajado y creo que mañana va a presentar la doctora Liliana Alfaro algún trabajo que hemos hecho en la Escuela Nacional Preparatoria con jóvenes. Entonces creo que de verdad que hay que entrar muy suave. Y en relación a la pregunta que hacías del artículo donde decía que los jóvenes se aburrían, pues verás, depende de la persona, depende del tiempo porque no los vas a someter a 3 horas de atención consciente cuando en su vida han estado quietos, ¿no? Entonces los sistemas nerviosos están alterados, ¿no? Entonces no pueden estar tranquilos, y que se arrastran por aquí, que se mueven y que se pican la nariz, y qué sé yo, ¿no? Entonces es un proceso, es todo un proceso, calmar el sistema nervioso y que puedan percibir ese estado de tranquilidad. Muy bien. ¿En qué instancia de la UNAM se puede trabajar todo lo expuesto? Bueno, por lo general tenemos un seminario de atención consciente que es los martes de 11 a 2 de la tarde y que pueden revisar en el Facebook de Ecología Humana UNAM. Nosotros ahí publicamos todas las actividades que tenemos. También doy talleres abiertos y bueno, hay una clase teórica, ¿sí? Igual para la gente que esté también interesada sobre los temas. Entonces, así es. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleva un entrenamiento en la atención? Pues yo creo que toda la vida, o sea, tienes que hacerlo todos los días. Y algo súper interesante, ¿sí? Cuando tú empiezas a trabajar con las personas y que te dicen, no, sí, yo practiqué, y qué sé yo, se nota cuando la gente practica. Uh-huh. O sea, se nota, lo transpira. ¿Y cómo trasladar esto a la gente con trastorno de déficit de atención? Y si hay estudios sobre psoriasis. Son las últimas 2 preguntas. Y si hay estudios sobre psoriasis, ahorita no tengo alguno presente, y también sobre los trastornos por déficit de atención, pues digamos que si no hay un trastorno fisiológico, puede trabajarse de las 2 maneras. Y tenemos un colega que sufrió este tema y que a través de mindfulness logró salir del déficit de atención. Entonces, creo que sí hay esperanza y hay artículos sobre el tema. No son mis líneas de investigación, no estoy muy vinculada con eso, pero de que hay. Muchas gracias, doctora Gavina. Muchas gracias. Pues nada más decir que también el programa de niños del regalo del elefante tiene muchos ejercicios para déficit de atención también. Sí. No hablamos sobre ese programa porque hablamos sobre el programa de adolescentes de Mindfulness Without Borders, pero también. Te agradezco enormemente tu presencia el día de hoy y todo el apoyo que nos has dado para que sea posible este congreso. Realmente es un caudal de sabiduría y bueno, es una delicia escucharte. Muchísimas gracias, Gavina, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Amira, y muchas gracias a la maestra Carolina también por la invitación.